Vean aquí arriba la vista que tienen estos compas. Y seguimos subiendo. ¿Qué será lo que tienen en la pura punta de esta construcción? De hecho que sí hay algunos escalones que sí es como, compa, agárrese duro. Ve ahí abajo, tienen chompipes. Hay demasiados animales en las azoteas. Qué increíble, como no hay espacio, pues se adaptaron a tener criaderos y granjas aquí arriba. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, a raíz del video que hicimos en las pirámides de Giza, que si no lo han visto se los voy a dejar en la descripción, me surgió la siguiente pregunta, y es que cuando hablamos de las pirámides de Egipto se nos viene a la mente restaurantes, hoteles con vista a las pirámides, los tours, pero ¿qué hay de la vida de las personas que viven detrás de las pirámides de Giza? ¿Cómo es la vida en el barrio que está detrás de la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie, el lugar más turístico de Egipto? Así que hoy nos vamos a ir a nadar por las calles de la Giza real, a ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Esto que nos encontramos aquí es la pura entrada a las pirámides. Se puede decir que todo ese muro divide el barrio del complejo de las pirámides de Giza. Aquí hay un montón de personas que le ofrecen a usted caballos, que le ofrecen carrozas, que le ofrecen guías, tours, le ofrecen de todo. Y además me estoy dando cuenta que todo aquí alrededor, eso sí era de esperarse, es carísimo. Por ahí hay un Pizza Hut, un Kentucky, los souvenirs, todo aquí vale el triple. Y para acá nos encontramos con el barrio de Giza, el barrio real. Vamos a ir a adentrarnos a ver cómo es la vida por aquí. Nos encontramos que las casas son en torres, son en edificios similares a las del Cairo. La diferencia aquí es que el piso es de tierra y que todo está llenísimo de polvo, porque obviamente el desierto está aquí al otro lado. Vean, por ejemplo, esto que nos estamos encontrando aquí. Resulta que este burrito, esta carreta que va jalando, es de este muchacho que nos está contando que se dedica como a comprarle cosas a la gente que ya no necesita, qué sé yo, una silla vieja o ropa que ya no va a utilizar. Él se la compra a un precio bien bajo y luego va y lo revende en fábricas que reciclan eso. Por ejemplo, aquí lo que lleva es un montón de cartón, al parecer, y de plástico. Eso él va y se lo vende a personas que lo reciclan. Y así es como se gana la vida con este burrito. Aquí más adelante la vida se va desenvolviendo normal, la verdad. Bastante alejado del caos de las pirámides. Aquí esta señora está haciendo falafel, que esto ya lo probamos en el video de comidas de Egipto. Eso que está por ahí es pan egipcio. Y todo lo hace aquí con gas. En esta cocina que está por aquí pone a cocinar y le va vendiendo a los vecinos que van saliendo, me imagino, porque por aquí no entra turismo. Y por cierto, hoy ya andamos con el sayet. Sayet es egipcio y aquí podemos ver algo muy interesante, y es que esta es la verdadera comida típica de los egipcios. Sayet pasó normal, para él no es nada diferente. Pasó, pidió la comida y se la sirven aquí en esta hojita en la mesa. Tiene papas fritas, falafel, el pan egipcio, incluso un tecito. La sal, ve, aquí nos está enseñando la mezcla. Esto es queso con tomate. Qué bueno. Y aquí se sirven en la mesa y se come todo en este pan, así como lo está haciendo Sayet. Esto que nos está enseñando es como puré de papa, me parece. Y esto, la verdad, no sé qué es. Como una verdura egipcia que se come con la comida. Vean lo que nos estamos encontrando. Los caballos. Yo no había visto establos aquí ni nada. Resulta que los caballos que usan en las pirámides viven aquí en las casas. Vean ese, lo metieron ahí a la casa y ya. Como no hay espacio, tienen que vivir ahí dentro. Vean, de hecho aquí el muchacho sacó el caballo para que lo viéramos. Está enorme y vive aquí dentro de las casas de la izquierda. Este incluso vive aquí afuera, ni siquiera está dentro. Ahí mismo tiene la comida, está amarrado fuera de la casa y lo tienen aquí en el pasadizo. Por aquí nos estamos encontrando establos, ya establos como más elaborados, y aquí están los mecates donde van los caballos. Aquí es donde se les pone la comida y al parecer aquí es donde algunos caballos pasan la noche. Por ejemplo, vamos a ver qué nos encontramos en un callejón como este. Es bien común también que los niños anden vendiendo de todo por aquí. Me da miedo pasar detrás de este caballo que me huele un patadón. Vamos a pasarle de largo. Vea, hablan español. ¿Español? Tres. Aprenden a hablar español para vender. Thank you. Vean qué interesante aquí y por allá. Lástima que no se ven, pero
al puro frente las pirámides. Pero como ya les había dicho, a uno se le parte el corazón. De hecho que ahorita ya dejaron como de vender y directamente están pidiendo. Pero el problema es que si uno les da, esto no se va a acabar. Ya se los he dicho anteriormente. Vean ahora, alguien nos invitó a pasar dentro de la casa y a ver qué hay en el rooftop, a ver si tienen vista a las pirámides. Me dijo que venga para enseñarle algo sorprendente. Solo esperemos que no sea nada peligroso. Pero vamos a ver qué hay. Aquí arriba es bien oscuro, nada más hay una entrada de luz allá arriba. Al parecer aquí dentro hay un montón de casas. Vean los zapatos para entrar a las casas. Esta es otra casa. Son como un montón de bloques con muchos apartamentos dentro. Vean aquí de nuevo. Esta es otra puerta y nos damos cuenta por todos los zapatos de personas que hay fuera. Y estamos llegando arriba. ¿Qué nos irá a enseñar este compa? Ah, vean esta construcción. Hi, friend. What do you have? I have from birds. Oh, really? Yeah. Palomas, me está diciendo que es lo que nos viene a enseñar. Aquí tenemos que subir ya prácticamente en verticales toda una construcción levantada en madera. Tienen que ver esto. Vean todas las bases de lo que vamos a subir. Ya aquí deja de ser cemento, deja de ser ese ladrillo que había abajo. Y ahora lo que tenemos es madera. Escalera de madera, toda la base de madera. Y las pirámides por allá, vean. Vean aquí arriba la vista que tienen estos compas. Y seguimos subiendo. ¿Qué será lo que tienen en la pura punta de esta construcción? De hecho que sí hay algunos escalones que sí es como compa. Agárrese duro, ve ahí abajo, tienen chompipes. Aquí más arriba ya se logran ver las 3 pirámides. Cuidado ahí, pasamos directo. Y me estoy dando cuenta que esto es una granja enorme. Aquí hay animales por todas partes. Ahí hay chompipes, por allá estuve viendo que tienen patos. Me está contando el compa que aquí arriba lo que hay son palomas. Este es el final, aquí hasta aquí llegamos. Este ya es el techo. Aquí hay unas jaulitas, unos encierros. A ver qué hay aquí, compa. Ay, ve, aquí sí hay palomas. Vean, aquí donde tienen palomas. Esta es la comida de las palomas. Me están enseñando maíz y una mezcla de semillas. Vean qué increíble. Aquí me estoy dando cuenta que tienen todas estas palomas en los encierros para comer. Para eso las crían. Y para otra cosa, ya les voy a contar. Eso no lo sabía, pero no tienen problema con que se vayan. Vean, las dejan salir. Según lo que me está diciendo el compa y lo que le entiendo, estas palomas nunca se van. Nada más van y vuelan libres por ahí. Y después él les mueve una bandera, que aquí les voy a dejar un video. Eso lo vi desde hace unos días desde otra terraza y no entendía qué era. Aquí vinimos más arriba, vean la vista a las pirámides. Como les decía, es bien curioso porque ellos sueltan las palomas, pero las palomas no se van. Ellos después le mueven algo aquí arriba y las palomas vuelven, porque aquí es donde tienen comida, aquí es donde tienen alimento, donde están seguras, aquí es donde tienen el nido, la casa. Vean esta vista de Giza, qué diferencia. Vean el barrio real desde aquí arriba. Vean las palomas siendo libres en el cielo. Y ahorita me está diciendo que cuando yo quiera, cuando yo le diga, las hace volver. Ya bajamos, me dijo que ya las palomas van a venirse de nuevo. ¿Cómo lo harán? Efectivamente, ya nos bajamos y ya empiezan a llegar las primeras palomas. Y aquí volvieron, efectivamente. Están volviendo las que faltaban. Increíble, sí. Lastimosamente, si supieran el final que les espera, probablemente volarían como si no hubiera un mañana. Y oigan esto, estas palomas ellos se las comen, las crían para comérselas, pero también hay personas que las crían para carreras de palomas, así como lo oyen. Aquí en Egipto existe algo que son maratones de palomas y es que mandan las palomas a una ciudad bien lejos. Estuve leyendo que es como una semana de ida y vuelta, algo así. No sé cómo hacen para que no se pierdan, pero es una tradición aquí en Egipto, las carreras de palomas, lo sabían. Me dijo el compa que eso no es todo, que las crías que vimos desde arriba son de él también. Vamos a ver qué nos quiere enseñar aquí. Ah, tiene cabras. Tiene 2 cabritas por aquí. Hay demasiados animales en las azoteas. Qué increíble, como no hay espacio, pues se adaptaron a tener criaderos y granjas aquí arriba. Aquí nos estamos encontrando patos. Yo les dije que eran chompipes, pero en realidad son como pavos. Y estos son otra raza de pavos más pequeños. ¿Cuántos animales tienen por aquí? A ver qué más nos encontramos. Tienen gallinas, hay pollos, un gato, espero que ese no se lo coman. Me está contando que todos estos animales que tienen aquí son solo para ellos. Yo creí que era negocio, qué sé yo, pero no, me está diciendo que ellos son una familia como de 10 personas. Entonces crían todo esto para el consumo de ellos, para no tener que comprar fuera. Vean, antes de bajar, esta es la construcción que está levantada. Aquí va el cemento
apartamento que les enseñaba antes y ahí para arriba, pura madera. Aquí incluso dentro de la casa hay más animales. Otro criadero de palomas aquí dentro. Y ahora él nos está enseñando que vive en el piso de abajo. La casa de él no tiene vista a las pirámides y quiero ver cómo es la casa. Me está contando que la mamá murió, me está enseñando la casa. Esta es la difunta madre de él. Y que ahora él está solo en la casa. Entonces vamos a ver una casa egipcia. De hecho, que en todo lo que tenemos de estar en Egipto, no he entrado a una casa. Entonces me llena bastante de curiosidad ver cómo es. Primero nos encontramos que aquí está la cocina. Aquí es donde él se prepara todo. De hecho, que me hace gracia que tiene como comida preparada. Esto es como una tortilla dura que la tiene aquí preparada para comer cada vez que entra. Este de aquí, vea, tiene baño en el suelo y baño... me está diciendo que el baño que usan es este. Es el baño normal, agua caliente. Y aquí por este lado en la casa, vean qué interesante. Resulta que aquí en la sala donde se reúne con los amigos, todo es en el suelo. Se sientan aquí conviven y comparten. Recuerden que él es una persona sola. Él no tiene esposa. Entonces este es el cuarto de él. Y este es el cuarto era el cuarto de la mamá, que ya no está. Entonces quedó completamente solo. Sí, me dice que él ya ahora está completamente solo. But you want a wife. Pero quiere una esposa. Entonces, si hay pretendientes ahí, aquí está el hombre con vista a las pirámides. Y la actividad principal de este muchacho son los caballos. Él es una de las personas que renta caballos para los tours a las pirámides y todo esto que tiene que ver con ir a caballo a las pirámides de Giza. Y oigan qué interesante lo siguiente que me estoy dando cuenta aquí. Me estaban contando que ellos viven todos en un mismo edificio. Obviamente todos los casos son diferentes, pero se tiene la siguiente cultura. Llegan, digamos, los primeros, que son papá y mamá, y construyen la casa, o hay quienes construyen todo el edificio de una vez, pero construyen la casa y viven ahí. Cuando empiezan a tener hijos y los hijos empiezan a crecer, se le construye un segundo piso para que los hijos hombres vivan allá arriba, y después un tercer piso para que los hijos de los hijos vivan allá arriba, y así sucesivamente hasta que usted tiene un edificio solo de familiares. Ahora, todo esto que nos estamos encontrando y toda esta vida dedicada principalmente al turismo es en la zona que está frente a las pirámides de Giza. Detrás de todo esto que está por aquí, que este es el barrio, al frente de esto están las pirámides. Ahora también muy importante, toda esta parte turística que nos encontramos, que la gran mayoría de la gente que vive en este barrio vive del turismo, es porque tuvieron la suerte, se podría decir, de vivir frente a las pirámides de Giza. Ya de aquí para allá la gente se empieza a dedicar a otras cosas, ya es otro tipo de vida. En este lado lo que más hay son animales de alquiler, ventas de souvenirs, hoteles, restaurantes, y también, lastimosamente, muchísimo cuidado, muchísimas estafas. Hay un montón de estafas relacionadas al turismo en toda esta zona de las pirámides, y siempre en cualquier atractivo turístico así masivo hay de todo. Cualquier callejón que nosotros tomemos aquí que nos lleve al frente nos va a llevar a las pirámides, y es que todas estas personas en todos estos edificios se despiertan y se acuestan y viven todos los días viendo esta maravilla del mundo. Amigos, así que eso es un poco de lo que nos podemos encontrar en los barrios de Giza, en lo que hay detrás de las grandes pirámides de Egipto. Increíble que la gente se haya adaptado a vivir de esa manera, criando animales en las terrazas, cuidando incluso los animales que utilizan aquí en las pirámides, en las calles, en los callejones, porque no hay zonas verdes ni espacios grandes para tenerlos por aquí. Me encantaría seguir explorando, seguir conociendo un poco más, pero ya tenemos que seguir avanzando. Ya vamos para el siguiente lugar de Egipto. Ya me siento un poco mejor, así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo en un criadero de palomas con una de las mejores vistas del planeta. Palomas, 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 las palomas, las palomas, las palomas, las palomas, las palomas, primeras palomas, 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 palomas y palomas, palomas.